Hola amigas y amigos digitales, soy John. Vamos a continuar con nuestra miniserie de Flexbox CSS. En el video anterior habíamos visto la propiedad que nos ayuda a controlar el eje principal o main axis, que es Justify Content. En este video vamos a centrarnos en ver cómo alinear en el eje transversal, es decir, en el eje sobrante. Y para ello vamos a tener dos propiedades. La primera es Align Items y la segunda es Align Content. Vamos a empezar con Align Items. Primero me voy a ir a mi guía de CSS Tricks. Bueno, a la guía del blog de CSS Tricks, ¿sí? Y miren que aquí tenemos, estos son los posibles valores. El valor por defecto es este, stretch, pero también es flex start, flex end, center y baseline, que baseline define pues cuál es la línea imaginaria base de todo el texto. Vamos a ver estos 5 posibles valores. Ahora, de nueva cuenta, el ejemplo de la imagen que nos están dando en el blog de CSS Tricks es considerando los valores por defecto, es decir, aquí el flujo de la caja Flexbox es en fila y sin envolver a sus elementos, porque vean que tenemos pues una sola línea. Entonces, muy importante, para ir viendo este comportamiento, vamos a resetear los valores del Flexbox, los valores por defecto, ¿no? Que sería row, no wrap, y Justify Content se iría a Flex Start, que es el valor por defecto. Recuerden que en estos pequeños apuntes, comentarios que les hago, el primer valor que les ponga es el valor que aplica por defecto. Ahora, les voy a poner aquí los valores que aplica por defecto Align Items. Align Items, el valor por defecto es stretch. ¿Qué significa stretch? Que por defecto los hijos de una caja Flexbox en el eje transversal, es decir, en el que no es el principal, se van a estirar al tamaño del contenedor padre. Si vemos esto, aquí me está faltando una T de stretch, ahí está. Si nos vamos a nuestro ejemplo, recargamos y pues vean que no se ha estirado. Si vemos la imagen acá, miren, está estirado. Pero recuerden que al item, hace rato que en videos anteriores donde les explicaba lo de cómo se comportaban los hijos dentro de la caja, les definía ancho y alto. Vamos a ver qué pasa si yo omito la altura y la anchura. Miren, ahí está. Recuerden que ahorita el eje principal es X, entonces Align Items trabaja sobre Y. Y vean cómo el valor por defecto es stretch. De hecho, si yo le quito la propiedad Align Stretch, vean, ese es el valor por defecto. Obviamente que si ustedes ya le empiezan a dar ancho o alto, dependiendo, recuerden, si es fila, va a hacer caso al ancho, y si es columna, va a hacer caso al alto. Entonces ahí ya se empieza a modificar esta propiedad, pero ese es el valor por defecto. Vean que los elementos hijos se están estirando en el eje, en el cross axis, están estirando al tamaño del padre. De igual manera, si esto yo lo volviera en columna, entonces ahora el estiramiento no sería en alto, sería en ancho, miren. Ahí está. Vean cómo se están estirando al ancho porque pues ahora Align Items trabaja sobre X porque el eje principal es Y. ¿Sí? Aquí es donde siempre les digo, es lo confuso cuando vas empezando aprenderte como todas estas combinaciones posibles. Pero bueno, es cuestión de práctica, práctica, práctica. Perfecto, vamos a ver el siguiente valor que es Flex Start. Si yo le pongo Flex Start, miren cómo, pues, se están, recuerden, ahorita el flujo de mi Flexbox es fila y en una sola línea, que el valor es no wrap, no los envuelvas. Vean cómo respecto de Y, la alineación está haciendo arriba. Si yo le pongo Flex End, pues va a ser abajo. Ahí está abajo. Si yo le pongo Center, pues va a ser al centro. Ay, perdón, pero es nada más Center, no Flex Center. Center, ahí está, están en medio respecto de Y. Y si yo le pongo baseline, fíjense que ahorita van a decir, pareciera que es como un flex start, pero no.
Si miramos otra vez el dibujito de la guía de CSS Tricks, vean que aquí en el ejemplo de baseline los textos tienen diferente tamaño y los elementos se están alineando pues a esa línea, a ese baseline del texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría ejemplificarles esto? Pues vamos a hacer que el ítem número 2 de cada contenedor, entonces aquí vamos a utilizar un item nth child 2, vamos a decirle que el segundo elemento de cada container, pues su tamaño de letra aumente en un 150% del valor original. Vean que eso lo que va a hacer es, miren, el segundo elemento de cada contenedor aumentó, vamos a aumentarlo más, que aumente a 250%, ¿sí? Ahora, fíjense, voy a utilizar aquí una carpeta. Voy a utilizar una carpeta como si fuera una regla, ¿no? Entonces vean cómo cuando ponemos el valor, fíjense, de baseline, vean cómo los elementos se están alineando a esa línea que define el texto. Y vean cómo esto ya no se parece a Flex Start. Se están alineando al baseline de cada renglón, que tenemos. Si yo, fíjense, con ese tamaño de letra, si yo regreso el valor a Flex Start, vean cómo todos los elementos se van a alinear arriba y obviamente que este va a tener, pues como tiene un tamaño de letra mayor, pues eso hace que la altura de esa caja pues sea más grande, ¿sí? Entonces esa es la diferencia del valor de baseline. Ahora, muy importante, esta propiedad de align items funciona por cada línea que tengamos, ¿sí? Recuerden que ahorita pues tenemos el valor de noWrap, entonces el valor de noWrap en la propiedad flexWrap, como se los explicaba en el video donde les explicaba el flujo de Flexbox, el valor por defecto es que se alinean todos los elementos o en fila o en columna. Pero vean qué pasa si yo cambio el valor a grab. Cuando yo le doy grab, ya envuelve a los elementos. Y entonces estos elementos, o sea, aquí ya tengo varias líneas, ¿no? Entonces, muy importante, esta alineación va a trabajar por cada línea que tengamos. Por ejemplo, si aquí, miren, ahora, ¿qué va a pasar? Quiero que vean cómo aquí le dije, este tamaño de letra aumenta, aplica para el elemento, el hijo número 2 y el hijo número 17, ¿sí? Entonces vean cómo aquí yo ya tengo dos líneas y el valor que tengo en la propiedad flex align items es flex start. Entonces vean cómo las dos líneas se están alineando arriba. Pero como aquí nada más tengo una sola fila, pues todo se está alineando arriba. Aquí, digamos que aquí ya el contenedor padre, como tiene dos líneas, pues divide su tamaño para esas dos líneas. Pero de cualquier manera, cada una de las líneas se está alineando a la parte de arriba en el espacio que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, vean que si yo aquí le aplico un flex end, pues las dos líneas se están aplicando abajo, ¿no? Aquí respetando que pues cada línea ahora tiene el 50% de la altura del contenedor padre. Entonces, muy importante, esta propiedad de align items funciona para alinear los hijos dentro del eje transversal llamado cross axis. Recuerden el diagrama que les puse en el video de los términos, en el cross axis, ¿sí? Y aparte de eso, lo hace en cada línea, dentro de cada línea, ¿sí? Y eso pues va a depender pues de cuántas líneas tengamos, ¿sí? Por ejemplo, vean que si lo vuelvo a poner el valor en baseline, pues miren, nuevamente podría agarrar
mi carpeta como regla, vean, se está alineando ahí y acá se están alineando, ahí está, al baseline de cada línea, ¿sí? Y así puedo jugar con cada una de los valores, ¿no? Por ejemplo, center. Ahí está, se centran, las dos líneas están centradas respecto del espacio que les corresponde, ¿sí? Ahora, de nueva cuenta, estos dibujitos que van a encontrar en la guía de CS Tricks hablan respecto de los valores por defecto, o sea, fila y no grab. Pero, por ejemplo, quiero que vean lo mismo que les comprobé con Justify Content. ¿Qué pasa si ahora le digo, oye, quiero que esto sea columna? Bueno, vamos a ver. Si yo le pongo el valor por defecto que es stretch, vean cómo, pues ahora se están estirando respecto del ancho, ¿no? Porque acá en el dibujo se estiraban a lo alto porque la dirección era fila. Entonces se estiraban en el eje transversal, en el eje cross axis. Pero ahora, como mi eje principal es columna, entonces a quien alinea la columna es Justify Content. Entonces ahora X es el que está alineando Align Items. Entonces vean que se están estirando respecto de X, ¿no? Stretch. Ahora, vamos a jugar con los demás valores en columna. Por ejemplo, Flex Start. Miren, recuerden, ahorita como la dirección principal es columna, entonces el eje que cruza, el cross axis, es X. Vean que están alineados al inicio de X. Si yo les doy un Flex End, vean cómo están alineados al inicio, al final de X. Y de igual manera, vean cómo acá en el tercer contenedor padre, donde ya tengo, o sea, como no caben en una sola columna, ya tengo varias columnas. Vean que en este caso tengo 3 columnas, se están alineando, o sea, digamos que las columnas, como son 3, se están repartiendo pues en una tercera parte el ancho del contenedor padre, y respecto del espacio que les corresponde, vean que los elementos hijos se están alineando al final digamos, de esas columnas imaginarias, ¿sí? De igual manera, si yo hago center, vean cómo ahora se van a centrar respecto de X. Ahí está, centrado, centrado, y aquí pues las 3 columnas están centradas. Y finalmente el otro valor sería baseline. Y miren cómo aquí es un poquito más difícil de ejemplificar el baseline, porque aquí pues a lo mejor tendría que modificar el modo de escritura a que fuera vertical. Pero de igual manera, ¿no? Las columnas se están alineando respecto de la línea imaginaria que dibuja el texto, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, en center. Ahora, Align Items, como ya vieron, tanto cuando tengo una sola fila como cuando tengo varias, ya sean columnas o regresémoslo al valor por defecto que es fila, Align Items nos dice cómo se van a comportar en el eje cross, en el eje transversal, los elementos hijos en cada línea. Pero adicionalmente a eso, ¿se acuerdan que Justify Content trabaja como en conjunto? Miren, por ejemplo, ahorita tengo un valor de grab, o sea, ahí ya considera el ancho y el alto de cada hijo, pero recuerden, comenté los valores de ancho y alto. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a descomentar el ancho, y como descomenté el ancho, me voy a asegurar que mi Flexbox esté en fila para que considere el ancho de cada ítem. Recargo, y entonces miren, ahí vuelvo a tener este sistema de columnas de 5. Ahora, también vamos a comentar esto del tamaño de la letra, que ya les expliqué lo del baseline, para eso hice esto. Entonces vean que ahora tengo otra vez como mi engaño de filas y columnas, como lo hacen los frameworks como Bootstrap y Foundation. Como cada elemento ítem ocupa el 20%, ahí están, ¿no? 20%, 5 ítems por cada fila. Ahora, muy importante, recuerden que cuando veíamos la propiedad Justify Content, trabajaba la alineación de los hijos respecto del eje principal, pero en conjunto, o sea, se llevaba como todas las filas o todas las columnas. Vean que aquí Align Items trabaja de manera independiente por cada línea
o sea, por cada fila o por cada columna que nosotros tengamos. Pero si queremos alinear los elementos hijos como un todo, entonces tenemos la otra propiedad que es Align Content. Y Align Content, pues se van a dar cuenta que se parece mucho a Justify Content. De hecho, hacen lo mismo que Justify Content, pero en el eje, mientras que Justify Content lo hace en el eje principal, Align Content lo hace en el eje transversal. Y miren, aquí les he dejado también una pequeña definición para que lo entiendan un poco mejor. Define la alineación de los hijos en el eje transversal, o sea, en el cross axis. Pero muy importante, esta propiedad no funciona cuando los hijos están en una sola línea. Ahorita se van a dar cuenta que cuando tengamos, por ejemplo, cuando tengamos el valor de no grab, que recuerden que no grab lo que hace es no envolverlos y alinearlos en una sola línea, ya sea fila o columna, dependiendo la dirección, pues van a ver que ahorita todos estos valores que yo aplique de Align Content no los va. Por ejemplo, los dos primeros contenedores que tienen una sola fila con 3 ítems no va a aplicar nada. Los que sí van a jugar en ese jueguito de alinearlos el de todo como si fueran un grupito, todas las filas como si fueran un grupo, va a ser el tercer contenedor que tiene 19 ítems, ¿sí? Y vamos a ver el dibujito de la guía de Flexbox de CS Tricks. Miren, aquí está. Vean cómo, a diferencia de acá, donde los elementos se alineaban en cada línea, en Align Content se van como si fueran un grupo. Entonces tenemos Flex Start, que sería de nueva cuenta. Aquí los dibujos están pensados con los valores del flujo por defecto de Flexbox, que es row, es fila. Entonces Align Content trabaja sobre Y. Entonces vean aquí, Flex Start los alinea arriba, Flex End los alinea abajo, Center en medio, Stretch los estira. Y obviamente los va a estirar, pues dependiendo del espacio que le corresponda a cada fila. Space Between reparte el espacio proporcional. Space Around considera las orillas a la mitad, como les explicaba en el video de Justify Content. Y también vamos a tener el valor de Space Evenly, que aquí, bueno, pues no lo han actualizado en la guía, pero bueno, ahorita lo hacemos. Entonces, fíjense. Vamos a poner el valor de grab, porque recuerden que no grab nos genera una sola línea. Y recuerden que esta propiedad de Align Content no trabaja sobre una línea. De hecho, miren, vamos a tratar de hacerlo. Ahorita tengo el valor de fila y no grab, que son los valores por defecto del flujo de Flexbox. Entonces, si yo le doy a Align Content un Flex Start, que es el valor por defecto, pues vean que eso tendría que alinear en Y mis elementos al inicio de Y, o sea, acá arriba donde empieza el contenedor. Vamos a ver, recargo y miren cómo me ignora. ¿Por qué? Porque muy importante, Align Content no funciona cuando los hijos están en una sola línea. Entonces, cuando tengamos una sola línea, Align Content no funciona. Funciona Align Items. Cuando ya tenemos más de una fila o una columna, ¿cómo logro eso? Pues que el elemento Flexbox envuelva a sus hijos, ya sea con el valor de grab o grab reverse para la propiedad FlexWrap. Entonces vean cómo ahora sí van a funcionar. Y funcionan las dos, porque Align Items alinea los elementos respecto de cada línea. Y Align Content va a considerar a todas las líneas, ya sean filas o columnas, como un todo, y entonces los va a mover en el eje transversal. En este caso, como el eje principal es X, vean cómo se va a alinear respecto de Y. Recargo y miren cómo ahora sí, vean cómo sobre todo estas líneas, ¿no? Las líneas del contenedor que tiene 19 elementos, miren, ahora sí están arriba. Si ahora le pongo acá, por ejemplo, Flex End, pues vean que se van a ir abajo. Ahí está, se van abajo. Ahora, ¿por qué estos, aunque no tienen varias líneas? Porque vean que el contenedor 1 y el contenedor 2 solamente tienen una línea. Pero ¿por qué se están alineando tan bien si yo les dije, oye, es que este no funciona cuando los hijos están en una sola línea? Sí, pero cuando tú le cambias el valor a grab, o sea, grab, el valor de grab o grab reverse, ya lo que te permite es que haya varias líneas. Entonces, aunque tú por tus elementos nada más tengas una sola línea, digamos que el valor de grab y grab reverse en automático activan la propiedad Align Content. Ahora, quiero que vean
que si yo le regreso el valor de noGrab, que es envolver todos los elementos en una sola línea, ¿sí? Pero si por acá vamos a regresarle la altura y la anchura a cada uno de los elementos para tratar de generar varias líneas, vamos a cambiar también aquí el valor a column, ¿sí? Vean cómo obviamente aquí se está desbordando, ya sea la columna o la fila, ¿sí? Entonces, con esto quiero que entiendan también que una manera fácil de entender cuándo nos va a funcionar Align Content, ¿sí? Es realmente cuando el valor de FlexGrab, ¿sí?, sea grab o grab reverse. Porque recuerden que esos valores me generan ya varias líneas, ya sean filas o columnas, dependiendo de la dirección. Y entonces miren cómo ahí ya me empieza a obedecer, ¿sí? Entonces, por eso les ejemplificaba ahorita esto de activar y desactivar la propiedad FlexGrab con el valor de grab y de no grab. Entonces, fíjense, vamos a dejarlo en grab. Entonces, grab ya me permite tener varias líneas de contenido en mi Flexbox. Entonces, vean, nuevamente, como tengo fila, Align Content trabaja sobre Y, entonces FlexEnd sería abajo. Miren, ahí están alineados todos abajo. Luego, ¿qué otro valor tenemos? Tenemos Center. Center, pues, como su nombre lo dice, va a centrar todas mis líneas de contenido como si fueran un todo. Luego tenemos Space Between. Recuerden que Space Between reparte el espacio sobrante entre las líneas sin considerar las orillas. Space Around considera las orillas, pero a la mitad por el factor de que pues las distancias internas, digamos que la mitad es del ítem que está arriba y el ítem que está abajo, mientras que en las orillas pues nada más es un solo ítem, por eso lo reparte a la mitad. Pero si yo quiero que tanto espacios internos como orillas estén proporcionalmente con el mismo tamaño, pues entonces el valor es Space Evenly. Por ejemplo, vean que acá en la guía de CS Tricks todavía no actualizan este gráfico con el valor de Space Evenly, pero vean que ya el valor de Space Evenly está funcionando. Yo sé que puede ser un poco caótico, de hecho ese es el detalle de que una persona puede entender muy bien Flexbox, que aquí la cuestión es que ya vieron que si yo cambio la dirección o si el contenedor envuelve o no sus elementos, entonces ya Justify Content aplica para X o aplica para Y, y esto de Align Items que alinea todos los elementos sobre una línea, pero también tengo Align Content, ¿no? Aquí prácticamente define la línea, recuerden, aquí una clave como para que entiendan esto del Align Content es define la alineación en el eje transversal, no funciona cuando los hijos están en una sola línea. Y aquí les voy a poner entre paréntesis, cuando FlexGrab es no grab, no funciona, ¿sí? Entonces recuerden, yo creo que con este pequeño comentario que les dejo entre paréntesis es la clave para entender cuándo va a funcionar Align Content y cuándo no, ¿sí? Cuando ustedes tengan FlexGrab con el valor de no grab, solamente va a funcionar Align Items. Y ya saben que Align Items alinea los elementos respecto de cada línea. Y Align Content no va a funcionar porque cuando tenemos todos los elementos en una sola línea, que es el valor por defecto de FlexGrab con el valor de no grab, ya sean filas o columnas, una sola fila o una sola columna, Align Content no va a funcionar. Entonces, Align Content se va a activar cuando tengamos el valor de FlexGrab con grab o con grab reverse. Por eso, digamos que aquí no funciona cuando los hijos están en una sola línea. Es decir, cuando FlexGrab es no grab. No funciona, ¿sí? Yo sé que puede ser un poquito caótico, pero digamos que con la práctica, pues ustedes van a entender todos estos conceptos. Y finalmente, stretch también es un valor que funciona. Y miren cómo aquí stretch lo que hace es estirar los elementos. Vean cómo se
se estiraron un poquito más. Ahora, en el caso del tercer contenedor padre, que tengo 4 filas de contenido, recuerden que Align Items también está funcionando, y como Align Items lo tengo en el centro, pues por eso se ven como centraditos. Vean que si yo el Align Items lo cambio, por ejemplo, a Flex Start, vean cómo se alinean arriba, miren, arriba. Y por ejemplo, si yo quisiera estirar completamente todas las líneas, pues le tendría que dar el valor de Stretch a Align Items y el valor de Stretch a Align Content para ver ese efecto, ¿sí? Aquí recuerden que, ¿por qué se está viendo este espacio? Porque recuerden que el ancho acá, les dije que del 20%. Entonces, nuevamente, si yo comento la altura del item, entonces vean que ahí sí voy a lograr ese estiramiento en cada una de las líneas y en su conjunto, como todos los items. Acá obviamente no, porque digamos que aquí sería el espacio para el item número 20, ¿sí? Entonces, sobre todo, esta es una problemática que siempre me encuentro cuando empiezo a explicar por primera vez el módulo de maquetación Flexbox, que las personas, bueno, pues traten de entender perfectamente pues la diferencia entre Align Items y Align Content, ¿no? Entonces, la clave es, recuerden, cuando tengan una sola fila, va a aplicar el valor que ustedes le den a Align Items. Y cuando tengan varias líneas, es decir, cuando el valor de grab sea grab o grab reverse, entonces entra Align Items y Align Content. Ahora, de nueva cuenta, ya nada más para terminar, quiero comprobarles que esto funciona, que si yo cambio el flujo, ahorita lo vimos todo en fila, que es como el valor por defecto, pero que si yo cambio el flujo a columna, entonces vean que este Align Content va a trabajar sobre X. Entonces, vamos a centrarnos en el contenedor que tiene 19 elementos, que es el que tiene 3 columnas. Entonces, vean que si yo le doy un Flex Start, va a alinear respecto de X. Miren, como si fueran un conjunto, las 3 columnas están alineadas al inicio del eje transversal del cross axis, que en este caso es X, porque el eje principal es columna, es Y. Entonces miren, el Flex Start los alinea a la izquierda, Flex End los alinearía a la derecha, Center pues en medio respecto de Y. Ay no, perdón, pero es que nada más es Center. Ahí está, Center. Space Between, nuevamente, Space Between reparte el espacio entre los internos, ahí está. Space Around, las orillas a la mitad, ahí está. Y Space Evenly, las orillas y los internos proporcionalmente el mismo espacio, ¿sí? Y Stretch, bueno, pues Stretch lo estira. Entonces, si aquí tengo el valor de Stretch en ambos, Stretch estira cada línea y Stretch alinea en su conjunto todos los elementos, ¿sí? Y para estirar en su totalidad, pues deben de tener un no grab. Ah, no, perdón. Para estirarlos en su totalidad, ¿no? Recuerden que como ahorita cambié la dirección a columna, aquí digamos que ahora el tamaño que está estirando, en este caso tendría que ser X. Pero ¿por qué no estira? ¿Por qué no está estirando el valor de X? Porque recuerden que el item ahorita tiene definido una anchura del 20%. Entonces, digamos que aquí también una clave, una conclusión que pueden sacar aquí ustedes es que cuando quieran utilizar el valor de stretch, que significa estirarlo en el eje, en el cross axis, se tienen que dar cuenta que dependiendo del eje, fila o columna, los elementos hijos no tengan propiedades de ancho y alto, porque si no, entonces van a estar obedeciendo este ancho y van a estar ignorando este stretch. Pero miren que en el momento que he comentado ese width 20%, miren, ahora sí se estiran los elementos del contenedor 1 y 2 al 100% porque solamente tienen una columna, y vean que en el tercer contenedor donde tengo 3 columnas, bueno, pues cada elemento se está estirando respecto de el espacio que le corresponde a cada columna. Yo sé que, como si se dan cuenta, ahorita ya hemos acabado de explicar todas las propiedades del contenedor padre, ¿sí? Y aquí les voy a complementar unos pequeños
enunciados por cada propiedad. DisplayFlex, pues es lo que me define que una caja será Flexbox. Ya vimos Flexbox Flex, Flexbox de bloque, o InlineFlex, Flexbox de línea. Luego, la propiedad FlexDirection nos determina quién va a ser el eje principal, o sea, el main axis. Row para X y column para Y. Y también vimos la propiedad Grab, que la propiedad Grab lo que nos va a permitir es saber si la caja Flexbox envuelve o no sus hijos. Por default no los envuelve, significa una sola línea, o sea, una sola fila, una sola columna. Y Grab Reverse, pues ahí ya los envuelve y eso es lo que nos genera esta ilusión de que tenemos filas y columnas. Recuerden, FlexFlow es el shorthand de FlexDirection y FlexWrap. JustifyContent alinea los hijos en el eje principal. ¿Y eso de qué depende? Pues de la propiedad FlexDirection. AlignItems y AlignContent alinean los hijos en el eje transversal, en el cross-axis. Y muy importante, AlignItems trabaja sobre cada una de las líneas y AlignContent trabaja en conjunto como si todas las líneas, ya sean filas o columnas, fueran un todo. Y por esto es que la propiedad AlignContent no va a funcionar cuando hay una sola línea de hijos, ya sean una fila o una columna. Es decir, que AlignContent no va a funcionar cuando la propiedad FlexWrap tenga el valor por defecto, que es noWrap. O sea, va a funcionar solo cuando tenga Wrap y Grab Reverse. Y yo sé que ahorita, si eres nuevo en Flexbox, te va a estar estallando la cabeza de todo esto que te acabo de mencionar. Pero vean cuántas propiedades vimos. 1, 2, 3. FlexFlow no se considera porque es un shorthand. 4, 5, 6. Son 6 propiedades, pero ya vieron que con las combinaciones de Direction y Grab, pues JustifyContent, AlignItems y AlignContent, pues van variando de cómo se comportan. Eso, si tú logras entender todas estas variantes que hay, cuándo se activan y cuándo se desactivan unos y otros, pues vas a ver que Flexbox es muy poderoso y es muy potente. Ahorita lo vimos a nivel teórico con estos contenedores que yo pinté en mi archivo HTML, pero la intención es que en el siguiente video o los siguientes dos vamos a ver las propiedades que tienen los hijos, es decir, vamos a ver las propiedades que están en la columna de la derecha, porque miren que aquí ya se acabó. Pero vean que en la guía de CS Tricks acá tenemos algunas propiedades que tienen que ver con los hijos, con los children. Entonces, después de ver esos videos, mi intención es hacer una serie de ejemplos prácticos que cuando ya estamos maquetando sitios web con Flexbox nos podemos encontrar, como por ejemplo un centrado perfecto, una maquetación fluida, un sticky footer, una cabecera sticky, etcétera. Ese tipo de elementos que ya cuando aplicamos Flexbox en la práctica es cuando ahí empezamos a entender todas estas combinaciones que a veces es un poquito difícil entenderlo en la teoría. Pero bueno, ya este video, yo creo que va a ser el video más largo de esta miniserie. Pero bueno, hemos terminado de ver la alineación en el eje transversal, en el cross-axis. En el siguiente video vamos a empezar a ver las propiedades de los hijos. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.